Una de las cosas que más me llama la atención, prácticamente desde que la conocí, desde que empecé a leerla, ha sido esta parte de la vida de Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, en relación a toda la burocracia, a todas las dificultades que tuvo que sortear desde el punto de vista social, legal, material, para poder llevar a cabo la reforma que ella emprendió. Precisamente por eso elegí este título, Teresa de Jesús y la burocracia entendida como exceso de papeleo. Y lo admiro porque creo que nos puede decir mucho a las personas que en determinado momento nos ha tocado llegar a algún grupo, alguna institución, alguna empresa, algún negocio, incluso algún proyecto que por X o Y se encontraba pasando por dificultades, por crisis, incluso situaciones de decadencia. No es que nosotros mismos nos autoproclamemos reformadores o cosa parecida. La propia Santa Teresa no se dio el título a sí misma. Más bien fueron las circunstancias históricas que la pusieron en esa tesitura. Y los que somos creyentes, pues vemos también en esa serie de situaciones que se le presentaron, pues a Dios que la puso en la zona cero, ¿sí? En medio de las dificultades, precisamente para que tomara cartas en el asunto y fuera una buena abogada de su causa, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de eso, las dificultades que Teresa de Jesús encontró para llevar a cabo su obra, pero lo vamos a conectar con todas esas veces y con todas esas personas que en la iglesia y en otros ámbitos se han encontrado y se encuentran, lo digo en tiempo presente, con la necesidad de reformar, con la necesidad incluso de reconstruir, de relanzar y de volver a la raíz, que yo creo que es la petición número uno que nos dejó el Concilio Vaticano II. Y es que cuando, sobre todo en el ámbito de la Iglesia, nos toca llegar a un ámbito con una tarea específica, como puede ser renovar, fortalecer, sumar, etcétera, pues siempre nos vamos a encontrar con inercias, siempre nos vamos a encontrar con personas o sectores que no quieren cambiar y que están dispuestos a hundirse con todo y el barco, aún habiendo posibilidad de evitar el choque, la colisión, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer si a la luz de Santa Teresa de Jesús? Yo creo que ella nos enseña a evitar dos riesgos o dos tentaciones, ¿no? Muchas veces, si nos toca iniciar algo desde cero o como digo, nos heredan algún proyecto que ahora toca reactivar, pues frente a las inercias propias o de los demás, nos pueden venir dos tentaciones. Santa Teresa las tuvo, pero la genialidad de ella es que no cayó en ninguna de las dos. La primera tentación es la de desanimarnos, ¿no? Al primer obstáculo, querer renunciar, al primer obstáculo, perder la fe, al primer obstáculo, pensar que así son las cosas y que así se deben de quedar. Esa es una tentación que todos, especialmente en el ámbito de la iglesia, cuando nos confían algún proyecto que hay que reestructurar, que hay que relanzar, nos puede venir pues en las dificultades habituales de los que no se quieren mover o incluso de los que con o sin intención llegan a ser un obstáculo para sacar adelante lo que se nos pide y que, repito, no nos inventamos, ¿sí? Es la misma realidad y desde luego, después de un buen ejercicio del discernimiento, ¿sí? Que es el término adecuado de lo que tenemos que hacer. Entonces, la primera tentación es desanimarse, porque pues yo llegué con tal o cual idea y resulta que nadie me compró la idea, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo le hago, no? Si me toca
reiniciar esto que se descartó y que resultó que sí hacía falta. Bueno, no desanimarse. Ese es el primer punto donde Teresa de Jesús nos vuelve a enseñar como maestra que es del sentido común, ¿sí? Y la segunda tentación, que incluso es, vamos a decirlo así, más peligrosa, es la de querer romper con la unidad o incluso en casos más extremos, desanimarse a tal punto que la persona decida salirse de la iglesia e ir por la libre. Hay que tener cuidado con eso. Santa Teresa, incluso, esta es una de las últimas frases que sabemos de ella, termina prácticamente su vida diciendo que muere como hija de la iglesia y que es hija de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque dentro de la propia institución pasó por incomprensiones, pasó con gente que trató de obstaculizarla, ella tenía muy claro, sí, que debía de enfrentarse a las resistencias, sí, que debía ser astuta para gestionarlas, pero nunca al punto de romper con la iglesia. Y eso es algo bien importante. Si nos toca reformar una institución, un grupo juvenil, o cambiar el paradigma a través de algún artículo, a través de conferencias, porque delante de Dios vemos que eso es necesario y con el acompañamiento adecuado para que no solo sea idea nuestra, sino que existan las confirmaciones. Se vale, insisto, empeñarse en la reforma, gestionar, pero nunca al punto de romper con la iglesia, porque cuando eso sucede, no hay reforma posible. Cuando eso sucede, ya nos metieron gol y prácticamente nos sacaron del partido, nos sacaron de la jugada. La reforma se tiene que dar con un límite, el no romper con la unidad, por lo menos que no seamos nosotros quienes la rompamos. Por supuesto que se vale disentir, por supuesto que en la iglesia existe la libertad de decir, ¿sabes qué? Yo no lo veo de esa manera, no me refiero obviamente a los dogmas, esos hay que respetarlos porque son nuestra identidad. Me refiero más bien a las iniciativas, a los proyectos, a las diferentes formas de hacer las cosas. Pero toda esa reforma, todo ese disentir, Santa Teresa lo ejerció bastante, no debe llevarnos a dos tipos de precipicio. El primero, perder la fe, desanimarnos, y el segundo, desesperarnos al punto de decir, ¿sabes qué? Mejor lo hago por la libre, mejor lo hago sin la dirección, sin el acompañamiento de una institución. La iglesia se hace institución precisamente para ayudarnos a llegar a la meta, para no ir solos, porque incluso para reformar necesitamos estar acompañados. Teresa de Jesús se rodeó de muchas personas que se fueron sumando a la idea de la reforma. San Juan de la Cruz, el padre Jerónimo Gracián, por citar figuras, obviamente también todas las carmelitas de la primera hora, del monasterio de San José de Ávila, en fin, más allá de los nombres, incluso la reforma lo hizo en equipo. No se quedó en sus propios esquemas porque entonces no habría sido quien realmente fue. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar ahora a analizar brevemente cómo Santa Teresa de Ávila gestionó la serie de obstáculos que se le presentaron en la reforma por ella emprendida y qué luces o claves nos da en el aquí y el ahora frente a los retos de renovación que tenemos hoy. Aquí ubico que Teresa de Jesús tuvo que lidiar con tres dificultades. Las voy a ir explicando una por una y luego voy a hacer una conclusión sobre nosotros, ¿sí? Cada uno tiene un lugar en la iglesia y en la sociedad desde el cual le toca contribuir a una renovación, pero a una verdadera reforma. ¿Qué significa verdadera reforma? Aquella que no viene de las ideologías, aquella que no viene ni de una postura rígida ni de una postura relativista, que en algunos sectores le llaman progre o progresista. Esas categorías lo único que hacen es dividir y no llevan más que a vaciar la experiencia de fe de las personas, como lo hemos visto en ciertos estilos de hacer teología, que han provocado que ciudades enteras pierdan la fe porque ofrecen un programa más bien activista
y no una experiencia sólida de lo que es la fe y la implicación que tiene en nuestra vida. Entonces, realmente hay que ubicar, sí, lo que es una reforma en los términos correctos y lo que más bien es buscarse a uno mismo y disfrazarlo de reforma. Bien, la primera dificultad que va a enfrentar Santa Teresa, una vez que se da cuenta de la crisis en el lugar donde ella entró, en la Encarnación de Ávila, y ubica pues que realmente el número de monjas que estaba ahí, pues no representaba la calidad de vida religiosa que se esperaba. Había demasiados excesos que distraían del objetivo principal. Muchas veces las que entraban allí era para no quedarse solas en su casa por cuestión de viudez y entonces entraban sin vocación. El problema era que además de que no lograban ser felices y no lograban realizarse, impedían que las que sí tenían vocación pudieran realizarse. Entonces, una vez que Santa Teresa ubica los problemas en la Encarnación de Ávila por el número excesivo de monjas en el convento, por el estilo, por el horario, por las costumbres, pues ella emprende la reforma, ¿no? Que sabemos que inició precisamente en esos espacios de recreo que muchas veces tenía en lo que, bueno, antes se llamaban las celdas del convento y son habitaciones, pero la celda de Santa Teresa en la Encarnación era una especie, vamos a decirlo así, como de suite, ¿sí? Donde había, pues precisamente, un equivalente a una sala de estar, y ahí se reunía con muchas de sus compañeras y precisamente en esos diálogos le empiezan a decir y le empiezan a sugerir pues que quieren vivir un estilo de vida más profundo, un estilo de vida con identidad. Entonces le van sugiriendo y ella va descubriendo en el parecer de sus compañeras las claves de lo que más adelante va a ser la reforma de la Orden del Carmen, tanto en la rama femenina como en la rama masculina, ¿no? El famoso movimiento de los descalzos. Entonces, cuando ella ubica esto, sí, en la España del siglo de oro, pues lo primero va a ser enfrentarse con la dificultad número uno. Y esta dificultad no fue burocrática, esta dificultad fue su propio interior, la duda de si debía o no meterse en este lío, porque muchas veces se preguntó si le iba a alcanzar el dinero para fundar un nuevo convento. Ella sabía la responsabilidad de que la iban a seguir muchas monjas jóvenes sin grandes perspectivas de futuro en caso de que quebrara la obra o que no le dieran el permiso. Entonces, la primera dificultad que ella enfrenta, incluso antes de la burocracia, que va a ser muy fuerte, es su propio interior y las dudas comprensibles. Digo que esta dificultad es totalmente razonable porque nos demuestra que era una mujer equilibrada y que por lo tanto no era una soñadora o una irresponsable, porque hay que decir que en tiempos de Santa Teresa, y creo que también en nuestros tiempos, había algunas figuras, algunos hombres, algunas mujeres, que todo mundo tenía por santos, pero que no eran santos, simplemente eran excéntricos, hacían penitencias espantosas, se creían místicos sin serlo. Entonces, la diferencia entre Santa Teresa y estos perfiles que estaban tan de moda es que ella sí tenía sentido común y que ella vivía una mística real, que es una mística humana, la mirada en el cielo, los pies en la tierra, como dice una fórmula muy conocida en diversos países hispanoamericanos, ¿no? O en diversos países de origen hispano. Entonces, primero, pues se va a topar con ella misma. Pero llega un momento en donde decide vencer esta primera dificultad y ponerse en camino. ¿Cómo logra vencerla? A través de tres vías. Primero, en la oración tiene la certeza de que Dios le pide esta reforma y recibe de él la confianza, la fuerza, la vitalidad para hacerlo. Lo segundo, porque se da cuenta que en su entorno lo están pidiendo. Hay que estar atentos a las necesidades de cada época y estas también se manifiestan a través de lo que las personas, los compañeros, nos van diciendo y nos van indicando como una prioridad. No hay que mirar para otro lado. Y lo tercero, cuando ya logró tener más contacto con buenos directores espirituales, buenos consejeros, sobre todo jesuitas y dominicos, que le quitaron los escrúpulos que otros directores espirituales bien cuadrados y poco formados le habían metido respecto pues de las visiones que tenía y de su manera tan peculiar
de relacionarse con Dios. Una vez que ella llega a la certeza por estas tres vías, supera la primera dificultad y entonces va a ir todo terreno hasta lograr la primera fundación, que va a ser San José de Ávila. Yo he tenido la oportunidad de estar precisamente visitando Ávila y los lugares donde comenzó la reforma. Y no me voy a cansar de recomendarles visitar esta ciudad, la casa natal, el Museo de Santa Teresa, por supuesto, todos los lugares de su infancia y los lugares de la fundación, ¿sí? Porque permite comprender muy bien en torno a la muralla, una de las mejores conservadas del mundo, cómo se fue desarrollando esta figura que a varios siglos de distancia sigue siendo para muchos de nosotros una maestra del sentido común. A mí me da mucho gusto que cuando entro a redes sociales, cada vez me encuentro más con perfiles tanto de Instagram, TikTok, como de otras plataformas que publican pensamientos de Santa Teresa y que tienen eco en todas las generaciones, pero especialmente en la gente joven que la está descubriendo y que está dando cuenta que sus frases célebres son realmente muy útiles en el aquí y el ahora de nuestra historia. Entonces, ya que enfrenta esta primera dificultad, que es el propio yo, sí, pues se lanza ahora sí a la fundación del primero de los conventos que irá fundando en diversos puntos de España. A partir de ahí entramos en la segunda dificultad, que ya es propiamente lo que yo he llamado burocracia. La segunda dificultad fueron las y los que querían seguir igual, o sea, sin raíz ni identidad. En nuestro entorno, y también sucede en la iglesia, va a haber personas que estén únicamente por un puesto o, aunque se oiga feo, únicamente por un salario. Yo estoy de acuerdo que necesitamos cobrar las prestaciones laborales porque no podemos vivir del aire. Pero yo siempre he dicho que en la iglesia o en las instituciones de la iglesia, cuando tenemos la suerte de trabajar en ellas, porque yo lo considero una suerte, te ofrecen un ambiente especial donde puedes crecer, donde trabajas, pero también cuidas el interior. Eso no es tan común en otras partes. Pero evidentemente, también en la iglesia y también en sus instituciones, por supuesto que hay personas muy entregadas, la mayoría, pero también los hay que lamentablemente solo están porque no les quedó de otra o simplemente por el sueldo. Sí, el sueldo, repito, es importante. Hay que cuidar que los sueldos sean justos también en las instituciones de la iglesia. Pero cuando una persona solo entra por dinero o entra por apariencias o entra por lo que atinadamente el Papa Francisco ha criticado como carrerismo, ahí es donde se estropea cualquier tipo de reforma, donde se pierde la identidad, donde se esfuma la fe y luego nos quejamos que nadie se quiere sumar y que nadie se quiere agregar. Santa Teresa sabía de eso, entonces se va a topar con una nube de opositores, hombres y mujeres, que querían seguir igual, que veían en Santa Teresa una amenaza a sus comodidades, que veían en Santa Teresa un tener que salir de su zona de confort. Hay personas que buscan bloquear cualquier tipo de proyecto que propongamos, cualquier tipo de iniciativa. Si es con un argumento, pues está muy bien, porque es importante dialogarlo. Pero cuando es por conformismo, por seguir igual, por dejarse morir institucionalmente, pues entonces ahí no tienen razón. ¿Qué hizo Santa Teresa frente a esa situación, sobre todo en la Encarnación, que tanto le criticaron, que si salía, que si entraba, que si convivía con muchas personas, que si no convivía, que si rezaba, que si no rezaba? Pues Santa Teresa lo que va a hacer es buscar dentro de lo que la orden le permitía esa apertura o esa, digamos, cuarteadura donde se podía filtrar la reforma y no se desanima ni se sale de la orden, más bien busca el diálogo con las instancias competentes, se deja ayudar, se deja aconsejar, pero sobre todo no quita el dedo del renglón. Santa Teresa pudo haberse salido, Santa Teresa pudo haberse creído de más santa que los que se oponían, pero entonces ella descubre que tiene que pasar por ese tipo de experiencia a modo de filtro
y toma 3 estrategias completamente válidas. Primero, busca a personas con conocimiento canónico para saber de qué manera podía sacar adelante la reforma sin perder por ello la obediencia, el sentido de unidad. O sea que cuando nos topemos con personas que sin motivo, sin razón, bloqueen un proyecto que nosotros y otros más consideramos necesarios para que un espacio de la iglesia se revitalice, hay que saber acudir con personas informadas que nos puedan ayudar cómo enfrentar esa burocracia sin romper con la unidad. Eso es lo primero que hace ella. Lo segundo, una vez que consulta, hace planteamientos. Por ejemplo, al final se va a autorizar que los descalzos, que digamos eran los que Santa Teresa fundó, pudieran ser una provincia distinta, es decir, una jurisdicción en la que ellos pudieran y ellas pudieran vivir pues con mayor libertad la vuelta a la raíz, a la regla, ¿no? Que había marcado al padre Elías, ¿no? Como le gustaba llamar Santa Teresa. Entonces, vamos viendo que no se deja desanimar, no rompe, sino que busca los canales idóneos, los canales canónicos para poder enfrentar inteligentemente la reforma. O sea, lo hace de modo astuto, pero de modo coherente con la fe. ¿Qué nos toca? Pues saber a quién acudir. ¿Qué nos toca? Saber informarnos. Y lo tercero, y muy importante, sí, entender que no es un motivo para desanimarnos y que también para ir cambiando la perspectiva negativa que se tenga sobre una eventual reforma, lo primero es también la coherencia. Y esto Santa Teresa le sirvió para abrir muchas puertas. Si a ti te llega alguien con una idea de renovación, de ahora vamos a hacer el retiro de otra manera, o mira, sabes que el retiro necesita momentos de oración en silencio y todo el mundo le tiene miedo al silencio y todo el mundo se opone a que haya silencio. Si tú llegas con esa idea y la vives, es mucho más convincente y es mucho más probable que te digan que sí a que andes pidiendo cosas que tú mismo no vivas y que tú mismo no estés dispuesto a dar. Por eso, cuando la mandan hacia el final a ser superiora de la encarnación, que no la querían ahí, ella tiene el gesto de poner en la silla de la priora una imagen de la Virgen, ¿no? Y con eso logra calmar las aguas porque ya su propuesta está respaldada por la coherencia y les cambia las perspectivas a las que le tenían miedo, porque ya no llega en un tono, digamos, autoritario, sino en un tono coherente. Se decía que era humilde y al sentarse ella prácticamente en el suelo y poner la imagen de la Virgen en la silla de la priora, pues hay una coherencia, ¿no? Entre la humildad, no solo es de palabras, sino también de gesto. Entonces, esta es la primera dificultad que ella va a enfrentar. Y aquí, claro, es donde entran los calzados, ¿no? Los calzados eran el sector contrario a la reforma de Santa Teresa. Por supuesto que aquí hay que evitar generalizar, en primer lugar, porque los calzados existen hoy día. Bueno, pues por supuesto que también se esfuerzan, al igual que los descalzos, en vivir la misión. Claro que en el tiempo de Santa Teresa, muchos de ellos fueron tan agresivos que llegaron a meter en prisión a San Juan de la Cruz y a perseguir bastante a Santa Teresa. Pero digo que no hay que generalizar porque, por ejemplo, el padre Jerónimo Gracián, que había sido parte fundamental de la reforma, va a terminar siendo recibido en un convento de calzados, donde de hecho va a morir por dificultades que va a tener con los descalzos al no estar de acuerdo con el nuevo gobierno que querían poner. Entonces, en atención a que al padre Gracián, el gran director espiritual que Santa Teresa veía como un hijo, en atención a que los calzados con él fueron mucho más amables que los propios descalzos, es que quise hacer esta distinción, pero sin minimizar que el movimiento calzado pues fue un obstáculo importante en la obra que Santa Teresa quería hacer. Entonces, la primera dificultad fue su propio entorno. ¿Cómo enfrentó esa dificultad? Uno, buscó asesoría. Dos, dentro de lo permitido, visualizó y concretó caminos de acción. Y lo tercero, convenció, no a todos, pero sí al número suficiente, con su ejemplo. El poder del ejemplo, el poder de la coherencia. Si yo propongo algo, pero mis acciones no respaldan lo que propongo, es mucho más difícil que me digan que sí o que acepten lo que yo en un momento dado estoy proponiendo para mejorar,
una escuela, un hospital, una parroquia, un grupo juvenil, lo que sea. Y siempre distinguiendo que cuando nos toca aportar algo nuevo, hay que pasarlo por el filtro lógico de la oración, pero también dejarnos aconsejar por otros para ver si lo que estamos proponiendo viene o no viene de Dios. Si viene de Dios, hay que entrarle con todo y pese a todo, ¿sí? Que fue lo que hizo Teresa de Jesús frente a la burocracia. Además de que sabía negociar en el buen sentido de la palabra. No estoy hablando de una cuestión de doble moral o de corrupción, jamás, sino que sabía negociar muchas veces, por ejemplo, la compra o la renta de las casas que iban a servir como convento. Negociar en el sentido de alcanzar un precio justo. Negociar en el sentido de que no abusaran, ¿sí? Pues del hecho de que no tenía los recursos muchas veces suficientes para todo lo que quería lograr. Entonces, en ese sentido, buen nivel de comunicación, saber con quién hablar, porque esa es otra. Muchas veces las instituciones no caminan porque nos quejamos sin acudir a la persona competente para hacerlo, porque nos da miedo, a veces yo diría sin motivo, pero es cómo le vamos a ir a decir al director o cómo le vamos a decir a la directora. Pues hay que hacerlo, hay que hablar, hay que expresarse, porque si nos lo guardamos nos hace daño al interior y entonces no es posible conseguir una reforma como Santa Teresa. Por eso ella acude al Padre General de la Orden y el Padre General le autoriza en determinado territorio a ir abriendo esos conventos siguiendo el modelo, el prototipo del de San José de Ávila. Entonces, para concretar, ¿cómo enfrentó esta dificultad? Con los que querían seguir igual, con los que la bloqueaban, con las que la difamaban. Bueno, uno, se asesoró. Dos, buscó los canales canónicos permitidos sin romper con la unidad. Tres, acudió con quien tenía que acudir. Importante, no se lo guardaba, no lo volvía chisme, lo llevaba al nivel de autoridad que se necesitaba. Y los otros dos puntos es su propio estilo de vida, que le daba autoridad en lo que iba pidiendo y por supuesto que con ello fue sumando personas. Y de esa manera lidió con las licencias para fundar, que se las negaban y entonces tenía que ir con los arzobispos, hablar educada pero firme. Luego también la negociación para la compra o renta de los que iban a hacer las casas, tanto de las monjas como de los frailes. Y todo eso expresa una mujer de profunda espiritualidad, pero como digo, con los pies en la tierra. Sabía de abogados, sabía de notarios, sabía de licencias eclesiásticas, incluso en algunos casos necesitó personas de los cabildos de los ayuntamientos para que tramitaran los permisos en su nombre. No es una santa estática que se queda en una contemplación rara o en una piedad que la desconecta de lo que hay que hacer. Y bueno, la tercera dificultad con la que se va a enfrentar Santa Teresa, más allá de los calzados y de lo que ya sabemos al respecto, tan propio de la época, pues también va a encontrar dificultades externas, porque va a haber personas que van a intentar colgarse de la fama que sin querer, una fama buena, ella había logrado construir. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar el caso de la princesa de Éboli, ¿no? Que al quedar viuda quiso, so pretexto de que ella era la que había pagado la edificación del convento de Pastrana, y entonces, pues la princesa de Éboli, al haber puesto el dinero para el convento, se sentía la dueña de la obra, se mete de monja, no respetaba las constituciones de la orden e incluso le pide prestado a Santa Teresa uno de sus libros, reúne unas amigas, se burla de ella, de las visiones, y entonces Santa Teresa toma una salida muy inteligente. No intenta quitarle la casa, porque pues evidentemente la princesa de Éboli la había pagado y Santa Teresa pues era muy ética, muy legal, como es lógico. Entonces, ¿qué hace Santa Teresa frente a la presión de los externos? Dice, bueno, pues la casa es de ella, pero lo que da vida a la casa es la orden del Carmelo que la habita. Y entonces, con mucha inteligencia y en horas, digamos, no vigiladas por la princesa de Éboli, saca a las monjas del lugar y se las lleva a otro convento, es decir, deja el cascarón, pero sin contenido. ¿Qué estoy tratando de decir? Que hay que saber gestionar con inteligencia emocional las dificultades que nos vengan de fuera. No se trata de odiar, se trata, por supuesto,
de gestionar. O sea que tomaba decisiones fuertes, pero repito, eran decisiones que no ponían en riesgo la unidad de la iglesia, eran decisiones propias de una persona que no se tomaba personal los ataques que ciertamente estaban personalizados contra ella, pero que no se pasaba la vida lamentándose por lo que le hicieron o por lo que no le hicieron, algo que pues, es muy común en nuestra época y que nos ha provocado bastantes estragos en nuestra salud mental. Así que también en lo externo hubo personas que trataron de atribuirse sus escritos, también en lo externo la acusaron en la Inquisición, también en lo externo había envidia por el éxito de su obra y también hubo algunos que, bueno, creían tener la razón y entonces en conciencia creían estar en lo correcto, pero que también fueron una dificultad para Santa Teresa, que andaba pues a través de la caravana recorriendo España, fundando conventos y dejando una reserva de espiritualidad que hoy nos sigue alimentando a personas en los 5 continentes, ¿no? Y que nos ha sacado de más de una crisis gracias a su obra, que sigue viva, a su obra que hoy se ha convertido frente a un mundo que, sobre todo el mundo occidental, que ha perdido su espiritualidad, pues su obra está siendo ahora las claves para recuperarla, ¿sí? Porque son presencias que nos ayudan a volver a lo esencial y creo que toda la cuestión teresiana es muy importante en este momento donde se nota que las personas están o estamos buscando profundizar en nuestra vida interior. Cada vez es más común escuchar influencers en las redes sociales. El otro día escuché a uno que me dio gusto, que dijo, hoy domingo voy a la iglesia porque también me toca cuidar mi salud espiritual. Y dije, qué interesante y qué bueno y qué actual es la obra de Santa Teresa. Parece ser que ya nos estamos dando cuenta del vacío que tenemos y ahora hay que saber con qué lo vamos a llenar. Sí, nos puede pasar que cuando uno tiene sed y se toma pues una bebida con azúcar y demás, no se le quita la sed, es hasta que toma agua. Entonces, muchas veces hay que ver con qué estamos llenando ese vacío que se vuelve necesidad. Si es con una espiritualidad sólida como la de Santa Teresa, nos bastará para toda la vida. Será un combustible que no se termine, una potencia que siga hacia adelante. Bueno, hemos hablado un poco, tampoco tanto, de las dificultades que encontró con los calzados, con la princesa de Éboli, con las licencias que en algunos lados no le querían dar porque ya había demasiados conventos y la población le preocupaba si lo iban a poder mantener o no, y cómo Santa Teresa fue gestionando toda esta burocracia y cómo, de manera muy inteligente, pero manteniendo la unidad, repito, manteniendo la unidad, logra sacar adelante la obra. Bueno, después de haber platicado algunas anécdotas, vamos al momento presente. A muchos de nosotros, sin buscarlo, ahora sí que sin deberla ni temerla, nos ha tocado en mayor o menor medida asumir algún proyecto y al asumirlo nos ha tocado introducir novedades, sanas novedades. Nos ha tocado también ver, ¿sabes qué? Esto que creías que funcionaba no funciona, pero también nos ha tocado esto que quitaste, resulta que no lo debiste haber quitado porque era un elemento esencial y vamos a volverlo a poner. No se trata de ser ni conservadores ni liberales, sino de personas que estemos en el punto medio y que sepamos qué aspectos nunca van a pasar de moda, ¿sí? Y cuáles son de acuerdo a las circunstancias y por lo tanto tienen cierta flexibilidad de gestión. Entonces, cuando nos toque llegar a algún lugar y veamos que hace falta renovar, que hace falta reactivar, que hace falta construir una identidad, porque con los pasos de los años se ha ido perdiendo, nos toca tener en la mira a Santa Teresa. O sea, no debemos buscar ser reformadores, eso no es algo que se busca, eso es algo que te encuentra. Pero si te encuentra y vemos en ello que es decisión de Dios que te encuentre, bueno, pues hay que responder. Pero hay que responder al estilo de Santa Teresa. ¿Cómo entonces debe ser, a la luz de la vida de esta mujer, la reforma que la Iglesia necesita a nivel micro y a nivel macro? A nivel micro puede ser la reestructura de una institución para que vaya más, un colegio, un hospital,
un centro de pastoral, una parroquia, o sea, siempre hay que hacer ajustes, no para cerrar, al contrario, para reavivar, para relanzar, para fortalecer. Bueno, ¿cómo hacer esto en lo micro? Y bueno, claro, en lo macro, que ya es a nivel de la Iglesia Universal y que el Papa Francisco está tratando, ¿no?, de ir adelante también en este sentido. Bueno, Santa Teresa nos da la clave. Primero, no desanimarse frente a las personas que sin justa causa pongan obstáculos para llegar a esa meta. Segundo, movernos con libertad, sí, movernos con valentía, sí, arriesgar, sí, pero dentro de la unidad. O sea, al ser parte de la iglesia tenemos un margen de libertad muy amplio, pero ese margen de libertad está dentro de un encuadre. Dentro del encuadre, al máximo el arriesgar, al máximo el lanzarnos a nuevos proyectos, pero sin salirnos del encuadre que sería la unidad de la iglesia, porque si nos salimos de ese encuadre, nuestra fe se enferma, como lo expresé en otro video. Sí, se puede enfermar porque, claro, vas por la libre, nadie te ayuda, nadie te ubica, y entonces pues nos vamos echando a perder. Lo tercero, antes de impulsar alguna reforma, debemos de asegurarnos por la vía de la oración, por la vía de la escucha, por la vía de tener a alguien experto que nos guíe si de verdad esto viene de Dios o es algo que nos estamos inventando o que puede venir de una idea quizá muy buena, pero que no tiene sustento. Santa Teresa no inició la reforma hasta que no puso en orden su propio interior y hasta que no despejó el remanente de dudas comprensibles que tuvo. Ahora, hay que reconocer qué cosa es reforma y qué cosa es ideología. Cuando en alguna parte del mundo cierto sector de la iglesia quiere poner en jaque el dogma, quiere relativizar, quiere reavivar discusiones que ya fueron zanjadas desde el Concilio Vaticano II, cuando se quiere imponer una agenda secular, cuando se desprecia las verdades de fe, la liturgia, el sano compromiso social, eso no es reforma. Eso significa vaciar a la fe de su contenido. ¿Qué sí es reforma? No dejarse guiar por ideologías. La clave de la reforma, y que Santa Teresa la vivió así, es la hermenéutica de la continuidad. Yo sé que algunas personas no están muy de acuerdo con la hermenéutica de la continuidad porque dicen que es demasiado idealista, pero en mi opinión es la única forma de sacar adelante una verdadera reforma, una verdadera respuesta a lo que estamos viviendo. ¿Qué es la hermenéutica de la continuidad? Conservar el fondo. Lo que Jesús enseñó es el fondo. Eso no cambia. Lo que sí cambia es la forma. La forma en el sentido de comunicar lo mejor posible y considerando la realidad que nos está tocando vivir para que esa fe, para que ese contenido o para que esa reforma, que fue lo que hizo Santa Teresa, de volver al origen de los padres del desierto, del Monte Carmelo, se comunique adecuadamente. Y yo pienso que esta reforma tiene que mantener el equilibrio entre la oración, el cuidado de las celebraciones, porque no se pueden celebrar de cualquier manera, el haber reducido, ¿sí?, el haber descuidado toda esta cuestión de las celebraciones no ha acercado a los jóvenes, más bien los ha alejado. Entonces, tenemos que mantener, repito, el equilibrio entre la oración, entre el cuidado de las celebraciones sin excesos, porque también está la otra cara de la moneda, y al mismo tiempo el compromiso social, que también es muy necesario y que también es muy importante. Santa Teresa, si bien fundó una orden de monjas contemplativas, sabía del compromiso social porque era la oración que ofrecía su orden por las necesidades del mundo, no era ajena a las necesidades del mundo. De manera que hay que mantener el equilibrio entre la fe y las obras. En esto se puede resumir la obra de Santa Teresa de Jesús. Movernos con libertad, saber a quién acudir, informarnos, no caminar por la libre, no desanimarse y de esa manera seguir adelante, perseverar en medio de la burocracia, perseverar en medio del papeleo,
hará que al final lleguemos a la meta y poder contribuir, aunque sea muy poquito, como decía la Madre Teresa de Calcuta, somos una gota en medio del océano, pero si esa gota no estuviera, habría algo menos en ese océano. Entonces, desde esa perspectiva, y no desde un tono patológico o triunfalista, creo que podemos aprender de la reforma de Santa Teresa. Entonces, cuando nos digan que no se puede, que nunca se ha hecho así, y nos llenen de miedo la cabeza, acordémonos que a Santa Teresa le dijeron lo mismo, y una vez que tuvo claro que Dios le pedía esto o lo otro, nada la detuvo. Obviamente, si nos dicen que no con argumentos, toca aceptar. Pero si el no viene del miedo, si el no viene de la comodidad, si el no viene de nada más cobrar un sueldo sin sentido de misión, pues ese no hay que entenderlo como un sí. Si nos sucede que viene el desánimo, pues recordar que también Jesús pasó por dificultades. Jesús no la tuvo fácil. Leemos muchas veces en los pasajes que tuvo que dejar la ciudad porque lo iban a despeñar, que tuvo que dejar la ciudad porque prácticamente iba a haber una revuelta. Jesús es una persona de paz, pero de una paz que no tiene miedo al conflicto cuando el conflicto va a generar paz. Muchas veces la paz viene de enfrentar el conflicto, no de evadirlo. Entonces, en ese sentido, no desanimarnos frente a las inercias y pues si algo o alguien nos bloquea, no por ello decir, bueno, pues entonces ya no lo intento, ya no le busco, que se me cierre el mundo, porque si todos los católicos empezamos a pensar así, pues esto no va a llegar a nadie. Y el problema de que la fe no llegue, aparte de lo que tiene que ver con la vida eterna, también tiene que ver con el aquí y el ahora, porque cuando se vive la fe, también cambia la calidad de vida. Cuando se vive la fe, también mejora las condiciones de quienes menos tienen, porque la fe se vuelve transformación. Primero interior, que era lo que decía Santa Teresa, y luego exterior. Entonces, a la luz de todo esto, seguir adelante, no desanimarse, no llamar reforma a lo que es desmantelamiento, ni llamar reforma a las propias ideas, sino más bien reforma a lo que ha pasado por los tres filtros. Primer filtro, la oración. Segundo filtro, prolongar esa oración a la escucha atenta de la realidad. Si estoy viendo que hay crisis educativa, tengo que escucharla. Si estoy viendo que hay crisis de vocaciones, tengo que escucharla. Si estoy viendo que esto ha funcionado, esto va dando fruto, hay que escucharlo también. Después de eso, dejarnos acompañar por personas que tengan más experiencia que nosotros. Y por último, viendo el conglomerado, checar si lo que percibimos en nuestro interior coincide con lo que vamos percibiendo en el exterior. Si coincide lo que creemos que viene de Dios con la realidad que nos rodea, entonces toca sacar adelante ese proyecto, como lo hizo Teresa de Jesús, sin importar la burocracia, sin importar la resistencia y con verdadera valentía, con mucha libertad, más allá del que dirán y de lo que nunca falta en estas cuestiones. ¿Cómo Santa Teresa se dio cuenta que no eran ideas de ella, sino que verdaderamente Dios le pedía esa reestructura, esa reforma? Bueno, en su interior llevaba años sintiendo que en la encarnación faltaba espíritu, en la encarnación faltaba identidad. Primero fue algo interno. Cuando lo sintió por primera vez, no se asumió como reformador, se asumió como que era dirigido a su persona y empezó a trabajar. Pero al momento que ella se empieza a dar cuenta que este sentir lo tenían otras de sus compañeras, al momento que se va dando cuenta que en el convento había todo menos oración, entonces ve cómo lo que interiormente identifica concuerda con lo que exteriormente está viendo. Cuando el interior coincide con el exterior, no hay engaño. Cuando el interior coincide con el exterior, no es una idea que se nos metió, es Dios a través de las circunstancias. Y entonces sí podemos relanzar. Y si a lo mejor a mí me toca coordinar un retiro donde hace 20 años que no hay momentos de silencio, yo tengo que introducir los momentos de silencio. Que va a haber gente a la que no le va a gustar, que va a haber gente que se va a poner nerviosa, que te van a decir que la gente joven no aguanta. Bueno, hay que oírlo, hay que dialogarlo,
Pero si tú ya tienes claro con estos filtros que acabo de decir, hay que ir adelante con todo y la resistencia. Si te toca un colegio y bueno, ahora digamos, hay que darle mantenimiento, hay que modernizar y te dicen que no, de que mejor dejarlo así, que es un riesgo demasiado grande. Si ya pasaste los 3 filtros y ves que hay que remodelarlo porque si no te quedas sin alumnos, hay que lanzarse, ¿sí? Lanzarse, hacerlo, como lo hizo Santa Teresa, ¿sí? Ahora, si al pasarlo por los filtros que acabo de decir, te das cuenta pues, que no va por ahí, hablo ya en otros temas, bueno, pues entonces sí es una idea tuya, que no es necesariamente mala, pero no lo puedes tomar como un proyecto de reforma. El proyecto de reforma es cuando se da con estos criterios y dentro de la pertenencia a la iglesia. Porque, por ejemplo, y para cerrar, ¿cuál fue el problema de Lutero? Algunas de las ideas de Lutero eran justas, ¿sí? Los reclamos que hizo, por ejemplo, sobre la venta de indulgencias, era justo. ¿Cuál fue el problema? Que no supo generar una reforma desde dentro. Hubo ruptura. Y eso es lo que, por decirlo de alguna manera, descalifica. Algunos autores han comparado, y con eso cierro este video, a San Francisco de Asís con Lutero, porque ambos pues vieron la problemática que había en la iglesia, ambos vieron la necesidad de una reforma, pero ¿cuál es la diferencia? Que San Francisco de Asís reformó desde dentro y Lutero reformó desde la ruptura. Entonces, si bien es cierto que también hubo dificultades cuando Lutero quiso hacerlo desde dentro, nada justifica el huir. Nada justifica el salvo y fundo otra iglesia. No, es necesario el que nosotros podamos desde lo que Jesús instituyó ir renovando, ir mejorando y si hay que tramitar permisos, pues tramitar el permiso, que los papeles no nos ahoguen, que el desánimo de los que no están por gusto no nos afecte, que el desánimo de los que no ven más allá de la quincena no nos desanime y entonces ir adelante. Eso es lo que hizo Santa Teresa, ¿sí? Y hoy se nos muestra como una maestra de la reforma, porque sabía comunicar lo que ella identificaba, hay que saberse explicar. A veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. En esto ella también fue maestra. Segundo, supo informarse, se asesoró de personas con conocimiento de causa. Tercero, acudió a las instancias pertinentes. Cuarto, supo negociar en el buen sentido, supo gestionar en el buen sentido. Y también dentro de la unidad de la iglesia, una reforma desde dentro que obviamente no se queda dentro, trasciende a la propia iglesia y beneficia a la sociedad. Por eso hoy hay no creyentes que admiran a Santa Teresa, porque su obra trasciende, pero era lógico que no se podía dar desde la ruptura. ¿Que hubo desencuentros? Sí, esto es normal, pero no al punto de que se dejara de reconocer como parte de la iglesia. Pues que esto nos ayude a ir entendiendo desde las cuestiones estructurales, que a veces está en nuestra cancha renovar, hasta cuestiones internas de la vida espiritual, pues que también toca volverlas más profundas y no tener miedo a la burocracia, a las inercias, al no se puede, porque si algo nos enseñan la vida de los fundadores, por supuesto los fundadores que han sido santos, porque no por ser fundador ya eres santo, pero la mayoría lo ha sido, es a saber emprender bajo esta lógica de comunicación, de inteligencia emocional, de confianza en Dios, de hacer las cosas haciéndolas, porque así es como se construye la realidad. Pues Santa Teresa supo superar la burocracia, la sufrió, la persiguió, pero al final llega a la meta y eso pues tiene que darnos muchas claves como las que se han comentado en este video.